Continuando con el desarrollo de crónicas y relatos de la aventura americana, hoy analizamos la caracterización de la voz narrativa del otro a través de la obra de Garcilaso el Inca, en comparación con la crónica de Poma de Ayala. En primer lugar, tenemos que decir que el otro en esta ocasión se desenvuelve, se desarrolla dentro del imperio Inca. Recordar que este imperio tuvo una visión expansionista, por lo tanto fue aglutinando pequeñas culturas, pueblos a su imperio. Y para ello pues se buscó un acercamiento de forma pacífica para lograr que ellos se acerquen, al ver que son bien tratados, al ver que son estimados, se acerquen y puedan formar parte del gran imperio Inca. Para eso se tuvo que transmitir tanto la cultura como la religión a aquellos que se agregaban al imperio. Como por ejemplo, en este caso, pues miramos que aquellos pequeños pueblos o pequeños grupos eran vistos de forma inferior, o eran grupos inferiores con escasa cultura comparado a la cultura de los incas. Entonces el otro era visto como un ser inferior, como un ser disminuido, como un ser carenciado y que por lo tanto fue absorbido por la cultura dominante de ese momento. Y no solamente eso, sino que también se impuso la religión monoteísta, en vista que los pequeños pueblos pues tenían sus dioses naturales, sus dioses pequeños, en este caso los animales, las plantas, los ríos, que ellos adoraban. Pero en la forma como se los fue agregando, se impuso la religión de adoración al sol, dando ejemplos que los animales pequeños dependían del dios sol, que por ellos tenían la vida, que por ellos recibían la vivencia, la sobrevivencia. Es también importante pensar que el otro, en este caso, aquel que depende del imperio Inca, no era un ser vacío. También tenía su forma de ser, su forma de pensar, su cosmovisión. Y para ello pues existían los amautas que también rastreaban la presencia divina. En este caso no se quedaban únicamente con el dios del sol, sino que pensaban ya en una trascendencia universal. Por eso ellos llamaron a este dios Pachacama, ¿no? Pacha, que significa mundo, y Kama, que significa ánima. Es decir, no se conformaban solamente con una visión local, sino que tenían una visión más universal, una visión más avanzada. Y para ello pues buscan siempre que sus creencias también sean entendidas, comprendidas, asimiladas por el entorno social en el que viven. En cuanto a las creencias, pues por parte de aquellos que vienen del continente europeo, se piensa que son creencias diabólicas, y para ello pues se hará todo lo posible para destruir la creencia. Inclusive se han construido los templos sobre los lugares de culto, los lugares de adoración, pensando que estas creencias pues son diabólicas, y en este sentido el otro pues tiende a ser despojado de su forma de creer, de su forma de pensar, de idealizar la trascendencia. Comparando la narración del Inca Garcilaso con la de Poma de Ayala, podemos deducir que lo que se busca en esta narración es la domesticación del indígena, tratando de calmarlo, tratando de ganarlo para los europeos. Miramos también que estas narraciones tienen estética propia. El problema que encontramos es la originalidad, en vista de que pueden haber o suscitarse errores por el texto, por la narración, por las palabras que utiliza el narrador. También miramos que en estas narraciones de Poma y Ayala
encontramos una visión andina y española del mundo. Quizá que para ese momento era poco compatible. Cada quien pensaba de acuerdo a su cultura, el español como europeo y también el aborigen como indígena. Entonces se produce aquí como una desentonación de dos culturas que son poco comprensibles. También miramos que la finalidad del autor de esta segunda parte, en este caso Poma y Ayala, lo que busca es introducir al lector en la otredad del otro, es decir, en la otredad del indígena, en su realidad, para tratar de que también esa persona asuma el hecho o el acontecimiento cultural, el acontecimiento de la conquista, y también asimile de manera tranquila, de manera normal, todo este acontecimiento que pasó en América. También se pensaba en la comprensión del otro a través de la exposición de los sermones que realizaban los sacerdotes y que lo hacían en la lengua quechua, en la lengua aymara, tratando también de utilizar la propia lengua del nativo para que puedan comprender el mensaje que transmitía la nueva cultura hacia los aborígenes. También es importante que lo que transmitía esta cultura adveniente era dominado por la lengua, la escritura y la traducción. Eran tres elementos que tenían también una finalidad de coloniaje, una finalidad de ayudar también a que los aborígenes puedan también asimilar la nueva cultura. Y por último, pensar que el otro también es el escritor, ¿no? El escritor, el indígena y el lector, que también requiere un mensaje, requiere una verdad, requiere un acontecimiento traído para su comprensión y de esa manera asimilar de mejor forma el acontecimiento americano.